Hola, te saluda Jaime Fernández Castellá, ingeniero agrónomo especializado en agricultura sostenible y certificación agroalimentaria. Hoy tenemos de nuevo con nosotros al equipo de Herrera Universal 92 y el modelo Acuario, también conocidos por su marca comercial Ecológicos Las Herrerías. En esta ocasión hablaremos de las cubiertas vegetales en el olivar. Antes de pasar a la parte práctica de campo, estimo oportuno hacer una pequeña introducción al tema de hoy. Para entender los beneficios que nos puede aportar una cubierta vegetal, primero hemos de comprender qué es la erosión. ¿Y qué es la erosión del suelo y por qué se produce? La erosión puede estar producida principalmente por efecto de la lluvia o del viento sobre el suelo. El impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo desnudo produce la disgregación de los agregados del suelo y como resultado de lo anterior, las partículas de menor tamaño, limo y arcilla, quedan libres, es decir, desagregadas entre sí sin cohesión entre los coloides de arcilla y de la materia orgánica, por lo que pueden ser trasladadas por el agua de lluvia que no consigue infiltrarse en el suelo. Es lo que se llama agua de escorrentía. De forma similar a la erosión hídrica antes descrita, la acción del viento sobre la superficie del suelo puede tener una acción muy negativa en determinadas áreas, destruyendo los agregados naturales y desplazando las partículas de menor tamaño. Es lo que se conoce como erosión eólica. La erosión produce la pérdida del suelo, sobre todo de la capa más superficial y fértil. Después de lluvias intensas sobre un suelo desnudo, se observan surcos o cárcavas, que produce el arrastre del agua. Dicha erosión es muy variable según los distintos tipos de suelo y se intensifica siempre con la pendiente. Entre las técnicas para combatir la erosión están el mínimo laboreo, o el no laboreo o siembra directa, rotaciones de cultivo, cultivo en terrazas, plantaciones según curvas de nivel, cortavientos y por supuesto las cubiertas vegetales que pueden ser de material inerte o vivas. En nuestro caso nos centraremos en las cubiertas vegetales vivas. Consiste en establecer determinadas especies mediante siembra o bien seleccionar especies espontáneas o adventicias comúnmente consideradas como malas hierbas. Gran error. La cubierta se puede implantar en toda la superficie o lo que es más común entre hileras de árboles en el centro de las calles a modo de franja verde. Dicha cubierta debe establecerse y mantenerse viva durante el otoño y el invierno, época en la que recibe el suelo la mayor cantidad de precipitación. Las principales ventajas que se derivan del uso de cubiertas vegetales son las siguientes. Reducen drásticamente las pérdidas de suelo causadas por la erosión, aumentan la infiltración del agua en el suelo, especialmente en periodos intensos de lluvia. Reduce la evaporación del agua del suelo en la primavera y verano, después de la terminación de su ciclo. Algunas cubiertas vegetales reducen considerablemente la proliferación de algunas hierbas adventicias, sobre todo las más nocivas para el cultivo. Aumento de la biodiversidad, conservando la mesofauna del suelo, artrópodos, lombrices y las poblaciones de aves que nidifican en el suelo. Permiten el acceso a los campos con el suelo húmedo, lo que es muy importante para realizar intervenciones en el momento adecuado y también para la recolección. Para terminar con esta introducción, vamos a ver cuáles son las características de una cubierta vegetal viva. Que tenga una siembra fácil o emergencia natural, buen vigor germinativo y crecimiento rápido, porte rastrero y rápida cobertura, sin producir excesiva biomasa, ciclo vegetativo corto, captación de nitrógeno atmosférico, como por ejemplo ocurre con las leguminosas, fácil eliminación cuando sea necesario, abundante producción y dispersión de semillas
con capacidad de resiembra natural y unos restos vegetales de difícil combustión en verano. Con esto creo que es más que suficiente como introducción y como sé que estarás deseando ver la parte práctica, damos el salto al campo. Hola, bienvenidos a este nuevo espacio que vamos a grabar en el canal de Agricultura Sostenible, en el que estamos tratando diferentes aspectos del sector primario, principalmente agricultura y ganadería. Hoy vamos a tratar en este espacio de las cubiertas vegetales. Las cubiertas vegetales tienen una serie de funciones que normalmente no se suelen tener en cuenta, porque lo único que solemos hablar es de la captura de agua que tenemos en los suelos, pero tenemos la protección de las temperaturas, tanto del frío como del calor, en verano e invierno. Tenemos también la cantidad de fauna auxiliar que albergan, microfauna, y si dejamos zonas donde hay diferentes islas de biodiversidad, también tenemos macrofauna. También todos los sistemas radiculares van a albergar mucha microbiología y muy diversa, que eso también nos va a hacer un beneficio, principalmente capturando carbono y nitrógeno, y todo lo que es el almacenamiento y la captura de agua en los suelos. Esto va a permitir que durante más tiempo consigamos tener fresco el suelo, que tengamos agua almacenada para las necesidades del cultivo y de la propia cubierta. Es cierto que la cubierta consume agua, es una cosa que es obvia porque son plantas y necesitan el agua y nutrientes, pero el agua que necesitan es menor que la cantidad o el balance que se hace en definitiva durante toda la campaña de la cantidad de agua que han capturado con respecto al agua que ellas gastan o que transpiran. Os vamos a mostrar el trabajo que hacemos cuando se empieza a trabajar en una finca. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué estudio hacemos en la finca? Y exclusivamente en este caso vamos a hablar de la cubierta vegetal, como estamos diciendo. Entonces, el estudio previo que se hace es en función de la zona en la que estamos, de la climatología que hay, la pluviometría que hay, el tipo de suelo, y principalmente hay que hacer una valoración a través de una estimación de las especies que tenemos en ese suelo. Hay que hacer una valoración de si hay que hacer una siembra complementaria de otras especies o se puede dejar la cubierta espontánea. Es muy importante que esto quede muy claro, porque dejar una cubierta espontánea donde hemos seleccionado mucho el banco de semillas durante años, pues nos va a crear una serie de problemas, puesto que esas plantas que tenemos, al ser muy específicas de las condiciones que nosotros hemos creado en esos suelos, no van a dar los servicios que necesitamos. Entonces nosotros necesitamos que la gama de servicios que nos dé la cubierta vegetal en función de sus sistemas radiculares, de las aportaciones que nos hacen o de lo que consumen en el suelo, todo lo que es la fauna que alberga, todo eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de saber si la cubierta está bien instalada o no y si hay que hacer esa complementación en la siembra de semillas. Esto es un cuadro de muestreo de lado 60 por 60, que lo vamos a utilizar para estimar más o menos las especies que tenemos por metro cuadrado en la finca. Estamos a finales de otoño, no es un año excesivamente lluvioso, con lo cual tampoco han salido todas las especies que deberían estar, ya que es una finca que tiene una cubierta medianamente aceptable. Vendremos después en primavera para completar, puesto que tenemos especies que son específicas del otoño y otras que germinan en primavera. Entonces, el muestreo total habrá que hacerlo alrededor del año. La forma de utilizarlo, vamos a hacer un pequeño ejemplo, es lanzando el cuadro de forma aleatoria y después, dentro del cuadro, miraremos qué especies tenemos distintas. Como podemos comprobar fácilmente, lo que está predominando este año debido a las condiciones de humedad que hemos tenido son las malvas. Empiezan a salir algunas ortigas, tenemos por aquí algún geranio también,
y estas gramíneas que por los cotiledones que tenemos parece ser que serán del género Bromus. También ha caído dentro del cuadro lo que sería un cotiledón de un cardo, con lo cual tenemos representadas 5 familias, una especie de cada familia aproximadamente, en este primer muestreo que hemos hecho. Ahora nos hemos venido a otra zona de la parcela porque hay que comparar diversas zonas y no quedarnos con un único muestreo, sino tendríamos un sesgo bastante importante en cuanto a las especies que encontramos, aunque realmente es bastante uniforme lo que ha nacido hasta esta fecha, pero vamos a hacer otro ejemplo parecido donde veamos las especies que nos encontramos aquí. Como hemos hablado antes, la malva sigue siendo la especie dominante, pero ya aquí encontramos otras especies de plantagináceas, volvemos a ver ortiga, alguna cariofiliácea y también tenemos algún ejemplo de geranios. Además de la cubierta, que es lo que terminará predominando en estas fechas por ser la cubierta predominante en otoño, que será el Bromus. En esta parcela, como estamos viendo, ya se ha repartido el estiércol y también tenemos aquí otros montones que quedan por repartir de estiércol mezclado con paja. De esta forma que estamos consiguiendo ya es una especie de siembra que estamos haciendo en una parcela que ya teníamos semillas, pero estamos reforzando el banco de semillas ese en el suelo. Siempre vamos a intentar que la cubierta sea lo más densa y más equilibrada posible, de forma que no nos pase, aquí hemos echado paja, por ejemplo, el año pasado, porque teníamos calvas, eso nos produce una deshidratación extra del suelo y una compactación, como se puede observar en las rodadas del tractor. Siempre vamos a intentar que eso se vaya reduciendo al máximo, incrementando el banco de semillas en el suelo y la cobertura. Vamos a entender que una cubierta equilibrada debería tener entre 15 y 20 especies por metro cuadrado a lo largo del ciclo anual. Como hemos hablado, unas saldrán en otoño y la gran mayoría saldrán en primavera debido a la climatología de nuestra zona. Vamos a tener en cuenta siempre, como una cubierta equilibrada, la vegetación potencial de nuestra zona. Para que nos hagamos una idea, nos encontramos en el piso bioclimático en el termomediterráneo. Aquí vamos a tener especies más acostumbradas a la sequía y a las lluvias muy concentradas en otoño y en primavera. Ya sé que estos 2 años no han sido unas pluviometrías regulares y por eso se nos ha seleccionado un poquito más el banco de semillas. Otras prácticas que nos hacen que el banco de semillas se seleccione también es el exceso de laboreo, el uso de herbicidas, de fertilizantes salinos, y por eso cuando queremos implantar o mejorar nuestras cubiertas debemos normalmente ayudar con una siembra de semillas como se hizo en estas parcelas en su momento y el aporte ese de materia orgánica, estiércol en este caso, que ya viene cargado de semillas. De hecho, un ejemplo muy claro es que empiece a salir la ortiga, que cuando aplicas el estiércol en una parcela es lo que más se extiende el primer año. Dentro del piso bioclimático en el que estamos, como hemos hablado antes, especies de cubierta vegetal, la flora que nos tiene que salir de forma potencial, encontraríamos, como por ejemplo estamos empezando a ver algún jaramago, la malva que hemos hablado antes, el bromo, geraniáceas, como podría ser el geranio silvestre. También nos faltan todavía algunas que empezarán a salir más en primavera, como podría ser la avena barbata, que es la avena silvestre. Y lo más importante siempre es que tengamos una representación de las familias más predominantes en esta zona, como serían las malváceas, en el caso de la malva, y después en primavera tendremos otras especies de malváceas, como puede ser la lavatera hispánica, que es una especie muy importante de nuestra zona. En el cultivo del olivo quizás no es tan importante, pero en otros cultivos para la polinización por insectos es muy interesante. Especies de gramíneas
de geranios, todas las geraniáceas. Algo muy importante que todavía no nos ha empezado a salir en esta zona son las leguminosas, todos los tréboles como el Trifolium campestre o el Trifolium repens. Y ya después especies menos predominantes, pero que también son muy interesantes, como las cariofiliáceas, por el tema de los insectos. Eso nos va a permitir que insectos como las abejas silvestres y otros asociados que después nos ayudan como dando servicios ecosistémicos a nuestro cultivo, ya bien sea a través del control de plagas de forma de control biológico, o ayudando también a algo muy importante que no se tiene en cuenta normalmente en nuestros cultivos, que es que cuando la flora de la cubierta vegetal va a florecer y se poliniza, es cuando tenemos una mayor actividad de microbiología en el suelo. Esas especies de abejas silvestres, por ejemplo, o otras especies de insectos que polinizan la cubierta, nos hace que esa microbiología en los suelos se active de una forma exponencial, lo cual nos va a ayudar también a el cultivo, en este caso, como nos encontramos del olivo, puesto que cuando la microbiología se activa en el suelo, activamos de una forma más prominente el ciclo de los nutrientes. Una vez que tenemos la cubierta bien instalada, ahora nos tenemos que hacer el planteamiento del manejo de esa cubierta. La cubierta bien instalada siempre tenemos que tener en cuenta que hablamos de densidad de cubierta y especies diferentes en esa cubierta. Ya tenemos el suelo cubierto, ya hemos hecho la siembra si ha sido necesaria, y a partir de ahí tenemos que ver cómo vamos a cortar esa cubierta. Nosotros siempre recomendamos en el modelo acuario, que es el modelo que estamos intentando implantar en el mayor número de fincas posible, recomendamos hacer el trabajo con ganadería si se puede. Una ganadería lo más diversa posible igualmente. Si no puede ser la ganadería, entonces a través de una segadora o con un rulo estriado, que nos tumbe la hierba y corte los nervios de la hierba para que la savia no siga circulando y la hierba llegue un momento en que se seque. ¿Por qué hablamos de segadora o de rulo en vez de desbrozadora? Porque la desbrozadora pica muy pequeño. Al picar tan pequeño, cuando ya tenemos el suelo activado en microbiología, lo que va a pasar es que eso se va a descomponer mucho antes, aparte de por los efectos, por supuesto, del sol y de la lluvia y del aire. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos el trabajo con una segadora o con el rulo? Se dejan lo que es los trozos de la hierba de las adventicias, se dejan muy grandes, muy largos, y tardan más en descomponerse, con lo cual cuando llega el verano conseguimos que nuestro suelo esté todavía cubierto. No va a estar verde la cubierta, pero el suelo va a estar cubierto, con lo cual lo vamos a seguir protegiendo de la evaporación y sobre todo, de la incidencia del sol, de las altas temperaturas. Otro aspecto a tener en cuenta es el momento en el que se hace el manejo de la cubierta. Para eso es imprescindible tener en cuenta la pluviometría, el agua que ha caído en el año, y si ya tenemos el suelo con materia orgánica suficiente o no. En función de eso, el manejo se hace en un momento u otro. Nosotros siempre recomendamos, si el suelo está en buenas condiciones y las condiciones pluviométricas son las adecuadas, recomendamos siempre esperar a que la hierba semillee para que al año siguiente tengamos un banco de semilla más prominente, un banco de semilla mucho más abundante y más diverso. Entonces, esos son los primeros factores que hay que tener en cuenta en la cubierta vegetal, en el manejo de la cubierta vegetal. Es importantísimo, si es cierto, como hemos dicho ya en otros momentos, que la cubierta va a consumir agua. Pero si tenemos materia orgánica en el suelo, el agua que acumula esa materia orgánica, así como si la lluvia que haya caído, pues se consigue almacenar en el suelo, con lo cual va a durar más tiempo en ese subsuelo y va a estar alimentando tanto a la cubierta vegetal como al propio cultivo. Lo importante son los balances, tanto en lo que se refiere al agua como a los nutrientes. Por supuesto, hay que tener en cuenta la materia orgánica que nosotros echamos en esos suelos. Es importantísimo tener en cuenta esto que hemos hablado en el vídeo anterior. Así que, manejo de la cubierta, dependiendo en qué momento se siegue, en función
de las condiciones pluviométricas y las condiciones que tengamos de suelo y la riqueza en él. En la agricultura, como todo en la vida, hay que tener en cuenta que hay que saber qué hacer y cuándo hacerlo. Es importante que todos los elementos que casi todos los agricultores suelen tener y suelen conocer, saber cómo ordenarlos, como en un puzzle, para, si se ordenan correctamente, poder tener una imagen de la figura que queremos hacer. En la agricultura la imagen al final es nuestra producción y que el cultivo vaya en buenas condiciones y por supuesto aumentar la riqueza de nuestro suelo, ir siendo mejores en el manejo para tener un suelo mucho mejor cada campaña que pasa. Esperemos que os haya gustado el espacio y que si es así pues le deis al like y os suscribáis al canal. Os recuerdo también que el próximo espacio hablaremos sobre los costes de producción en la agricultura.